Bien, fíjense, en este video lo que vamos a tratar de empezar a ver es la continuación de lo anterior, donde nosotros habíamos visto que los compuestos químicos orgánicos se clasificaban de acuerdo a los elementos que los componían, ¿sí? Entonces dijimos, si tenían solo carbono e hidrógeno, eran hidrocarburos, con oxígeno funciones oxigenadas, con nitrógeno funciones nitrogenadas. Bueno, entonces básicamente ahora lo que vamos a empezar a ver es las fórmulas y cómo es que se nombran los hidrocarburos, es decir, que solo vamos a armar compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Y aquí entonces empezamos a rever la particularidad que tiene ese átomo de carbono. ¿Recuerdan? Decíamos, tiene 4 electrones en el último nivel, ¿sí? Y entonces en el primer caso, cuando solo tengo un átomo de carbono, ¿sí? Si voy a formar un hidrocarburo, lo tendré que completar con hidrógenos. El hidrógeno tiene un electrón en el último nivel, es el único que completa con 2. Entonces completa un hidrógeno, el carbono quedaría con 5, por eso es que necesito 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces con 1, 2, 3, 4, cada hidrógeno queda con 2 electrones, el carbono queda con sus 4 electrones, y esto era lo que nosotros llamábamos fórmula de Lewis desarrollada. Esta fórmula entonces es la simplificación de esta otra, donde cada par de electrones nosotros lo representábamos con un palito. Entonces, cada par de electrones un palito, entonces acá tengo del carbono 4 palitos, ahí están los 4 electrones compartidos, del hidrógeno un palito, cada uno entonces comparte un par. Entonces tengo un carbono, 4 hidrógenos, esto sería lo que nosotros llamábamos la fórmula mínima, y ahora sí, el nombre de este compuesto es el metano, ¿sí? El primero de los hidrocarburos, el primero de los alcanos. Bien. La particularidad entonces estaba en que el carbono podía compartir uno o más pares de sus electrones con otro átomo de carbono. Entonces acá vamos al segundo caso, donde un carbono comparte un par de electrones con otro carbono, formando una pequeña cadena. Entonces, si se fijan, cada carbono tenía 4 electrones, comparte uno, ya queda con 5. Para llegar a 8 entonces va a necesitar 3 hidrógenos. El carbono de arriba, 3 hidrógenos, el carbono de abajo, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula desarrollada sería la simplificación, donde ahí tengo ya la unión carbono-carbono, ¿sí? Y cada uno queda con 3 hidrógenos. La que vamos a usar nosotros, la fórmula que vamos a usar nosotros, es esta, que se llama fórmula semidesarrollada, donde anoto los carbonos, ¿sí? Cada átomo de carbono, y cuántos hidrógenos tiene. Entonces digo, el carbono arriba tiene 1, 2, 3 hidrógenos. Entonces pongo carbono, hidrógeno 3. Y el de abajo exactamente lo mismo, carbono, hidrógeno 3. Esta otra sería la fórmula mínima, que si se fijan, en este caso en orgánica no se simplifica, ¿sí? Pues si yo tenía 2 y 6, podría simplificar y que me quede 1, 3. Bueno, en química orgánica no se simplifica. Entonces, este compuesto es el que nosotros vamos a llamar etano, el segundo de los alcanos, ¿sí? Entonces tengo metano cadena de 1, etano cadena de 2. Bueno, y la cosa va a seguir, es decir, la secuencia va a seguir. Fíjense, si acá ahora yo quiero agregar un carbono más, es decir, armar una cadena de 3, cada uno de los átomos de carbono comparte uno con el otro, el del medio va a compartir 2, uno con el de arriba y uno con el de abajo, y el de abajo comparte 1, ¿sí? Por lo tanto, el de abajo va a quedar con 3 hidrógenos, que es lo que necesita para llegar a 8. El del medio solo 2 hidrógenos, ¿por qué? Porque ya compartió un par abajo y un par arriba, ¿sí? Entonces necesita solo 2 hidrógenos para llegar a 8, y el de arriba, como en todos los otros casos que vimos, 3 hidrógenos. Entonces me quedaría esta la fórmula desarrollada, y la que vamos a usar nosotros, la semidesarrollada, sería esta otra, ¿sí? Donde, fíjense, los carbonos de los extremos de las puntas, ¿sí? Tienen 3 hidrógenos y el carbono del medio tiene 2 hidrógenos. Esa cadena de 3 se llama propano, ¿tá? La cadena de 4 se va a llamar butano, pero ya no es necesario que vaya haciendo toda la estructura. ¿Por qué? Y porque acabo de darme cuenta que en las puntas, ¿sí? Siempre voy a tener 3 hidrógenos. Acuérdense que si de cada carbono tenemos 4 electrones y uno lo va a compartir con el de abajo, ¿sí? Me quedan 3 posiciones libres, ahí es donde entran los 3 hidrógenos. Y los carbonos del medio siempre van a quedar con 2. ¿Por qué? Porque comparte un electrón con el de arriba, comparte un electrón con el de abajo,
Entonces ya tiene 6, para llegar a 8 le faltan 2, ¿sí? Entonces todos los del medio siempre van a ser CH2 y los de los extremos van a ser CH3. La cadena de 4 entonces, el alcano de 4 se llama butano. Entonces fíjense, metano, etano, propano, butano. Cadena de 1, cadena de 2, cadena de 3, cadena de 4. Ahora, a partir de la cadena de 5 y en adelante van a llevar un prefijo que es como la figura geométrica de tantos lados, ¿sí? Por ejemplo, una figura de 5 es un pentágono. Bueno, acá la cadena de 5 va a ser pentano, es decir, va a llevar ese prefijo, penta. La de 6 se llamará hexano, la de 7 se llamará heptano, cadena de 8 octano, cadena de 9 nonano, cadena de 10 decano, un decano, dos decano, tres decano, la de 20 se llama eicosano, la de 30 se llama triacontano, por ejemplo 21 sería un eicosano, ¿sí? Y en cualquiera de esas cadenas, supongamos la de 8, yo dibujo 8 carbonos en línea. Al carbono de arriba y al carbono de abajo le pongo 3 hidrógenos, CH3, CH3, y todos los del medio van a ser CH2. Es decir, no habría ninguna forma de equivocarme con esto. Me dicen, bueno, hace un decano. Bueno, copio 10 carbonos en línea, a los de las puntas, perdón, le pongo CH3 y todos los del medio CH2. Hasta ahí entonces no habría ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa que las cadenas, como lo vimos al principio en el video anterior, por ejemplo el ADN, ¿sí? Habíamos dicho, el ADN son cadenas carbonadas, que a su vez tienen las proteínas, los aminoácidos, cadenas laterales, que son las que habíamos hablado, tienen la información genética. Entonces digo, a esta cadena, o a esta, cualquiera, puede engancharse carbonos laterales, es decir, cadenas laterales. Y esas cadenas laterales se llaman ramificaciones o radicales de alquilo, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser las ramificaciones? Bueno, igual que las cadenas, pero van a tener un hidrógeno menos. ¿Por qué? Porque tiene que tener un electrón libre para que yo lo pueda meter adentro de la cadena. Digo, ¿y cómo lo voy a enganchar en la cadena? Bueno, tendré que sacar un hidrógeno de la cadena para poder meter este carbono. Por ejemplo, yo tengo una cadena que es así, ¿sí? Entonces digo, bueno, tengo una cadena de 5, ¿sí? Y antes de completar con los hidrógenos, digo, bueno, acá le voy a poner esta otra cadena, ¿sí? Y acá le voy a poner esta otra. Entonces ya es una cadena, después completo con los hidrógenos, ¿no? A este le pongo 3, a este le pongo 1, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces ya tengo una cadena, ¿sí? Esta cadena es una cadena de 5, acabamos de ver que se llamaba pentano, pero tiene ramificaciones, ¿sí? Es decir, que tiene cadenas laterales. Entonces fíjense, para poder meter la cadena lateral necesité sacar un hidrógeno, porque este era CH2. Entonces, ¿qué hice? Saqué un hidrógeno, lo dejé como CH y en el lugar libre que quedó puse estas que estamos viendo ahora, que se llaman ramificaciones, que no son otra cosa que las cadenas que estuvimos viendo antes, pero con un hidrógeno menos, ¿sí? Todas las ramificaciones se van a llamar igual que las cadenas, pero con la terminación -il. Si se acuerdan, lo que vimos antes era metano. Bueno, entonces la cadena de 1 era metano, la ramificación de 1 va a ser metil. La cadena de 2, que era CH3, CH3, era etano. Si yo le saco un hidrógeno para que me quede un lugar libre, para que se enganche en lo que sería la cadena principal, se va a llamar etil. Propano, propil. Pero fíjense que ya a partir del 3, en el propil, yo puedo sacar el hidrógeno de uno de los dos extremos de la cadena para transformarlo en una ramificación y después poder engancharlo en lo que sería un compuesto. O puedo sacar también un hidrógeno del carbono del medio, ¿sí? Entonces las dos ramificaciones se llaman propil. Pero a esta la llamamos propil o normal propil y a esta la vamos a llamar isopropil porque es igual para los dos lados, ¿sí? Entonces fíjense, si los carbonos a los que le saqué el hidrógeno son los de las puntas, como en este caso, se llama propil. Si el carbono es el del medio, se va a llamar isopropil. Y lo mismo nos puede pasar con las ramificaciones de 4 átomos de carbono, ¿sí? Entonces butano era la cadena de 4, butil, normal butil, va a ser la ramificación de 4. Ahora, si el hidrógeno que yo saco es del segundo carbono de esa cadena de 4, la ramificación se va a llamar sec-butil.
Y si el carbono, ¿sí?, de una ramificación de 4 está enganchado a 3 carbonos más, ¿sí?, es decir, estos son los 4 carbonos, ¿sí?, pero este carbono es un carbono ternario, ¿por qué? Porque está enganchado a 3 carbonos más. Entonces la ramificación se va a llamar terbutil. Y si es igual como la anterior, se va a llamar isobutil, ¿sí? Entonces la anterior era así, que era propil, isopropil, perdón. Si le pongo un carbono más para que me den los 4, ¿sí?, me va a llamar isobutil. Esto más que nada lo tienen que tener presente como para después cuando empecemos a armar las cadenas digan, bueno, ¿y esta ramificación cómo se llama? Bueno, vienen acá, miran y dicen, ah, era una terbutil, punto, ¿sí? Y se acabó el problema. Bien, finalmente, vamos a ver ahora, y esto lo vamos a grabar para que lo puedan imprimir, ¿cómo hago para nombrar un alcano? Entonces tengo estos pasos y ahora después en el próximo video lo vamos a ver con un ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es elegir la cadena principal, la cadena más larga que haya, ¿sí? Entonces me dan una cadena carbonada y yo tengo muchas opciones. Bueno, lo que hago es elijo la cadena principal. Si me dicen hay dos que son igual de largo, es decir, yo cuento para un lado, cuento para el otro, me da 8, digo, bueno, la que tenga más ramificaciones, ¿sí? Esto igual después lo vamos a ver con un ejemplo. Una vez que elegí la cadena principal, esa cadena va a tener dos puntas, ¿sí? Una de las dos puntas va a ser la cabeza, la otra va a ser la cola, ¿sí? La cabeza es el carbono que nosotros vamos a llamar número 1, ¿sí? Y la cabeza es donde tengamos la ramificación más cercana, ¿sí? Una vez que ya elegimos la cadena y elegimos la cabeza, ahora empezamos a nombrar. Y nombramos las ramificaciones que tenga esa cadena, de menor a mayor. Es decir, busco primero si hay metiles, después etiles, propiles, etc. Y tengo que anteponer un prefijo. Si tengo 2 metiles, por ejemplo, sería dimetil. O si tengo 3 etiles, trietil, ¿sí?, que nos dice cuántos etiles hay o cuántos metiles hay. Y un número que nos va a decir dónde es que está. Por ejemplo, 2,3 dimetil. Entonces digo, en el carbono número 2 y en el carbono número 3 hay 2 metiles. Uno en el 2 y uno en el 3. ¿Sí? Y una vez que hice todo eso, finalmente nombro la cadena, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo en el próximo.